Hoy vamos a tener nuestra clase un poco diferente, así que les doy la bienvenida a todos. Vamos a hacer una dinámica distinta a la que hemos venido haciendo. Esta es una clase en vivo, es una clase pequeña y hay personas que están o escuchando en vivo y a las que yo les animo a que participen en la clase. Antes quiero hacer una introducción elegí que hoy tuviéramos una lectura del Salmo 91 por varias razones. Número uno, es un salmo increíblemente apropiado para lo que estamos viviendo hoy. Estamos a unos días de que posiblemente unos 20, 25 días más o menos de la Pascua, de celebrar Passover, y eso a mí me llama mucho la atención con todo lo que hemos venido viviendo. Ha habido un tiempo de cuarentena mundial prácticamente, no todo el mundo, pero la mayoría de países están en cuarentena. Y a mí me llama mucho la atención porque esto no tiene precedentes. Es primera vez en la historia de la humanidad que todos estamos confinados a un mismo régimen al mismo tiempo. Y eso a mí me impacta por las consecuencias, por la dimensión que tiene esto. Nunca había visto eso, es primera vez y me impacta. Hay mucha gente sufriendo, hay mucha gente en dificultades. Esto va a poner a todos en jaque económico y está tremendo. Entonces, les quiero contar del Salmo 91. Quiero que lo leamos, pero les quiero contar antes que este salmo lo escribió Moisés y lo escribió, según el Midrash, lo escribió en el día de la inauguración del tabernáculo. Eso me impacta mucho porque fue el primero de Nisan. Entonces, no vi la fecha en que estamos hoy, pero ya estamos a unos días de esa fecha y me impresiona. Yo soy muy... reconozco mucho las fiestas cuando hay algo que va a suceder que tiene que ver con la fecha y que nosotros nos estamos aproximando al mismo tiempo. A mí me impacta porque en eso yo veo mensajes de Dios. Yo creo que Dios nos ha estado hablando y nos ha estado pidiendo que meditemos. Estamos en la casa por una razón y tenemos tiempo para meditar. Tenemos tiempo para guardarnos porque hay una pandemia afuera y es increíble que es similar a lo que sucedió en la fiesta de la Pascua, en la última plaga de los primogénitos, cuando Dios les pidió a los israelitas que se fueran a sus casas, hicieran lo que hicieron, y ahora nosotros estamos en nuestras casas. Es probable que el día de la Pascua, de la festividad de Passover, de Pesach, nos estemos en la misma situación, y a mí me tiene eso muy intrigado, con el corazón muy atento. Hay una alarma que nunca jamás había experimentado acerca del cumplimiento de los tiempos y me parece impresionante. Entonces, el hecho de que este salmo haya sido escrito por Moisés en esta época, a mí sinceramente me deja perplejo, ¿verdad? O sea, hoy es el 23 de Adar, en 7 días
salmo, este salmo hubiera sido escrito en la época de Moisés, es decir, la otra semana. Y eso lo veo que no es casualidad, sino es causalidad de Dios. Dios está pidiéndonos que pongamos atención. Entonces, vamos a empezar a leer y primero vamos a ir viendo el versículo 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Primero quiero señalar algunas situaciones aquí. Voy a señalar algunas palabras. La palabra habita, que quiere decir, en hebreo es yashav. Eso quiere decir habitar, permanecer. También quiere decir el que se sienta. Esto es como sentarse a meditarlo, a saborearlo, a absorber lo que él está en ese momento haciendo, ¿verdad? Y hay un salmo que también 27:4 usa la misma palabra y lo voy a leer. Dice: una cosa he pedido a Jehová y esa buscaré, que habite yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar su hermosura y para meditar en su templo. Me gusta porque allí está redondeando la forma en cómo se usa ese verbo, el yashav, como una especie de estar meditando en Dios, estar concentrado en qué es lo que Dios está haciendo. Y me parece increíble que, por lo menos en mi persona, yo ahorita tengo mis antenas puestas y en modo de alarma, en el sentido de tengo que estar escuchando a Dios, tengo que estar orando, voy a ayunar y hacer un montón de actividades en las que tengo que contemplar dentro de mí lo que Dios está haciendo en mí y en todos lados. Lo primero que yo reconozco y puedo ver es como que si estoy confinado a mi casa, pero no, y aquí hay una razón por la que yo estoy confinado a mi casa. Y esa es la que yo estoy poniendo atención. Dios me está diciendo: ok, ahora tú te has dedicado a estar viendo para otras personas y afuera. Hoy a tu casa. Hoy a meditar en tu casa. Hoy a revisar tu casa. Como que si eso fuera lo más importante en este momento. En que esté yo meditando en mis actividades, mi relación con mi familia, mi relación con cada uno de mi familia. Y eso me tiene ocupado. Me tiene, digamos que esa es una de las antenitas que tengo dentro de mí, que el Señor ha aprendido y que tengo que revisar cómo está mi casa y cómo está mi relación con mis seres queridos. He visto lo que ha estado pasando. Ha habido una relación más cercana. Hemos tenido momentos de tensión. Voy a decir que como que ahora que estamos más tiempo juntos, como que hay un poquito más de tensión que la hemos manejado. Pero veo yo lo que recibo es como que el Señor me está dando la urgencia de que entre en ese tipo de actividad. Entonces, esa es una idea. Ahora veamos otra. Al abrigo es de la palabra seter, que quiere decir en el secreto, encubierto, en el que está ocupado, descubriendo. O sea,
la Torá, por ejemplo. Esto es algo como que ir a la palabra, ir a la Torá, ir a buscar y descubrir cosas que nunca había buscado ni descubierto. Y esta palabra también está en Salmos 27:5 y dice, porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo. En lo secreto de su tienda me ocultará. Sobre una roca me pondrá en alto. Es impresionante cómo aquí es donde yo, primero en esta palabra seter o seter, que quiere decir que él en lo secreto, él es como que me está llevando a mi lugar secreto, a mi casa. Y ahí quiere que me esconda. Y ahí quiere que busque sus secretos, que busque lo que está oculto. O sea, que para que sea descubierto. Dios quiere que vayamos a descubrir lo que Él quiere. Interesante porque no tiene nada que ver con abrigo, pero la traducción es rara porque yo siempre, el que habita al abrigo es como que lo envuelve a uno, ¿verdad? Del Altísimo, ¿verdad? Morará a la sombra del Omnipotente. Pero esto es que yo vaya en donde Él me ha encubierto. Por eso tal vez habla del abrigo, porque encubre. Y el punto es que en su secreto Él me está encubriendo. Y me llama la atención que en el Salmo 27 habla en el día de la angustia. Creo que estamos viviendo un día de la angustia. Creo en mi casa no estamos viviendo un día de angustia. En casa de mucha otra gente sí se está viviendo un día de angustia. Y eso me llama la atención, porque es como que Él quiere que yo prenda la luz dentro de mi casa y que descubra las cosas que Él tiene para mí. Muy bien. La palabra morará viene de la palabra lum, que quiere decir hospedarse, alojarse. O sea que yo me voy a retirar, me voy a ocultar, me voy a buscar los tesoros de la tierra para alojarme en medio de esos tesoros, para hospedarme en la presencia de Dios. Básicamente es lo que puedo sacar yo de eso. Donde dice sombra, Tzel, hay un salmo, el 17:8, dice, guárdame como la niña de tus ojos, escóndeme a la sombra de tus alas. Y el Salmo 121:5 dice, Jehová es el guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Y a mí me impresiona porque viniendo este salmo de Moisés, es evidente que ellos vivieron esto. Moisés vivió esto y el día de la salida de Egipto, puedo ver cómo todo esto que estamos leyendo sucedió. Puedo percibirlo, puedo identificarme con esa experiencia de cómo Moisés vivió toda esta experiencia y la está transmitiendo en este salmo, en estos cantos. Entonces, este es uno de las cosas que me ha impresionado en este salmo. De ahí, donde dice omnipotente, esta parte es interesante porque omnipotente pareciera como que fuera una virtud o una característica de Dios, pero es en realidad en el original lo que está escrito es su nombre, el Todopoderoso, el Omnipotente, el Shaddai.
Shaddai, Él es Dios. Aquí está, morará bajo la sombra del Shaddai, eh, de Dios. Aquí está revelando una expresión de Él. Y Shaddai viene de... Es interesantísimo porque viene de la palabra Shomer, Daltot, Israel. El que quiere decir el guardián de las puertas de Israel. El Shaddai está guardando nuestras puertas. Y eso es increíble. Cómo por eso hago mención de la época de la Pascua, y por eso veo relación todo lo que estamos viviendo con este salmo, y cómo este salmo, inadvertidamente para mí hasta hoy, está haciendo una introducción a la fiesta de Pesaj. Nunca en mi vida he visualizado la fiesta de Pesaj, que está unos días adelante. Nunca la he visualizado con los ojos con la que hoy lo estoy visualizando. Y este salmo me está dando esa introducción hacia la fiesta de Pesaj. Ahí me está diciendo, el Shaddai va a guardar mi puerta, el que es el guardián de las puertas de Israel. Y por eso es increíble esto. En la escena, en el escenario en el que el Shaddai, en el que el Señor Jehová les pidió que pintaran, que primero que sacrificaran un cordero y que pintaran con la sangre el dintel de la puerta. Y hay rabinos que enseñan que una de las letras, dicen que no solo pintaron la puerta, sino que también pintaban en la puerta con la sangre con la letra Shin, aludiendo al nombre de el Shaddai. Y de allí, de esa letra Shin, surge lo que hoy vemos que es la letra que está puesta en la mesusa, en las que se ponen en las puertas, aludiendo a la letra del Shaddai, que es el guardián de nuestras puertas. Y ahora necesitamos, y yo invoco el nombre de Dios sobre nuestras puertas, que Él cuide nuestras puertas, que no entre el mal en nuestras puertas. Y es impresionante esto que estoy diciendo. A mí me deja perplejo, me deja totalmente admirado, porque es en este momento de la historia que está sucediendo algo similar a lo que pasó en Egipto, y todos estamos en nuestras casas por una razón, porque hay un ángel de muerte pasando sobre las casas, y de la misma forma que sucedió en la época de Moisés en Egipto. El Shaddai, como les decía, es el guardián de las puertas de Israel. Israel también quiere decir Yashar El, o sea, de ahí viene el nombre Israel, es un nombre compuesto. La primera palabra es Isra, desde Yashar, y el Dios. Y lo que quiere decir eso es que es directo a Dios, es un pasaje directo a Dios. Es como que la sangre del cordero puesta en nuestras casas con el Shaddai hace un acceso que nosotros tengamos directo a Dios. Estamos conectados de alguna forma directamente con Dios por
conexión que hay. Entonces, eso es lo que el corazón de Dios está conectado con el corazón de Israel. Nosotros, como venimos viendo en el estudio de Romanos, somos parte de Israel. Somos parte de ese pueblo que Dios quiere juntar. Él nos ha juntado a su pueblo y ahora somos parte de de ese, de esa bendición. No sé si alguien quisiera compartir algo antes, pero déjenme ver, creo que tengo otra. Sí, A mí me impresiona mucho lo que estás diciendo de quedarnos en casa y precisamente parte de lo que Dios me había estado impactando a mi corazón era esa conexión directa en pensar que precisamente este era el tiempo en el que Israel estaba viviendo las plagas. sí, Y debo mencionar que realmente hubo un momento en el que sí me sentí un poco ansiosa, ¿verdad? Ante todo cuando llegamos al súper queriendo ser prudentes y encontramos que había muchas cosas que ya no estaban y la gente metiendo cosas como que uno sintió, bueno, esta cosa sí está muy tremenda. Y cuando el presidente habló y llamó al Día Nacional de Ayuno y Oración, yo, la verdad, en ese momento fue transformados mis pensamientos y sentí un gozo tan grande porque dije, Señor, tú te vas a manifestar glorioso porque solo tú pudiste haber inclinado el corazón del presidente a tomar una decisión que yo no recuerdo que ningún presidente anterior tomara y a convocar él a un día no solo de oración, sino también de ayuno. ujú, Y en ese momento dije yo, Señor, como dice que Él pone en nosotros el querer como el hacer, ¿verdad? En sí. ese momento, realmente mi corazón tomó toda la esperanza de decir, Señor, si tú tocaste su corazón para que Él hiciera esta determinación, es porque ya tú nos has extendido ese cetro de gracia, porque tú te vas a manifestar, ¿verdad? O sea, creo que es una oportunidad. ¿Se cortó? Sabat, yo estaba así, perdón, ¿me escuchas ahí? Ahora sí, se ¿Me, cortó como me 5 escuchas? segundos. Ah, ok. La otra cosa que a mí me impactó es que es en Shabbat, Sí. ¿verdad? Todo esto está ocurriendo en Shabbat y precisamente esa sincronía de que nuestra redención está cerca. Y cuando tú mencionabas hoy acerca de estar en las casas, mi hermana puso una cosa que impactó mucho mi corazón. Estaba esto que dice, bueno, ahora en Venecia se limpió el agua y volvieron los peces y empezaron, decían muchas cosas bonitas, pero mi hermana puso, y las madres, los esposos volvieron a verse. Y creo que es algo bien interesante porque, como tú decís, es como volver el corazón de los padres a los hijos, justo preparando la venida del Señor. Vemos cómo esta situación que está ocurriendo está preparando el camino también para el sistema y nos está sacudiendo a nosotros para ver qué tan aferrados a ese sistema estamos y estamos empezando a entender por qué Dios a nosotros nos ha ido sacando del sistema. Entonces, creo que estamos viviendo un tiempo realmente eh, tremendo, tremendo y poderoso. Eso que acabas de decir me llama mucho la atención porque el 7 de marzo con Claudia salimos a orar afuera a las 5 de la mañana, que por cierto eh, tenía que ver con, yo vi en el cielo 3 planetas alineados. Marte lo reconozco, eso no es difícil de no reconocerlo. No sabía quiénes eran los otros dos, era Júpiter y Saturno, después me enteré. Pero empecé a averiguar y vi eso. Y el día de hoy y el día de ayer hubo pues otra alineación, pero en esta ocasión se juntó la luna. La luna es simbología de Israel.
Júpiter es simbología del Mesías, Saturno es simbología de Satanás, Marte es simbología de guerra. Yo siento que estamos en una guerra fría, no siento que esto sea una cuestión, es más una guerra económica que una emergencia médica. Pero todos estamos siendo manejados, entre comillas, para responderse de cierta forma. Por un lado, yo veo que esto es intencional, pero yo voy más allá que eso. Yo veo que Dios está en control de eso. Dios está sobre eso. Y nos está poniendo a nosotros en la posición que estamos hablando hoy. De ver hacia adentro de nosotros, ver hacia nuestras casas, usar este tiempo para hacer una introspección familiar. ¿Alguien más quisiera compartir? Antes de pasar al siguiente versículo. Justamente habíamos estado leyendo esta semana con una persona hablando de morar al abrigo del Altísimo. A mí siempre me gusta el concepto de la burbuja, cuando me meto al carro y afuera hay frío y estoy adentro del carro y estoy calientita y estoy protegida. Me siento como que espiritualmente así es como nos tiene Dios guardados. Qué curioso que usted menciona que esto es similar a lo que pasaron los israelitas antes del primer Pesaj o de la salida de Egipto, porque viene la plaga de las tinieblas. Y dentro de las plagas de la tiniebla, dice, extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo, ay, casi no puedo leer, hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Eso a mí me da tanto consuelo en medio de esta incertidumbre. Me da mucho consuelo cuando dice, levantad cuando veáis que todas aquellas cosas empiecen a suceder, levantad vuestras frentes, pues vuestra redención está cerca y bla, bla, bla. Y sigue hablando y luego dice, porque vendrá sobre todos los moradores de la tierra, sobre toda la tierra. O sea, lo hace bien énfasis y ninguno escapará. Mas vosotros orad, velad y orad para que seáis dignos de escapar de las cosas que han de venir y no tardan. Sí. Para mí ese pedacito de orar para ser considerados dignos de escapar, es que Dios nos da pedacitos de esperanza en medio de toda la tiniebla. Y eso es lo que yo estoy sintiendo, eso de estar en casa casualmente ahora, es que estamos en casa con luz. Amén. Yo hablo con otra gente y todo el mundo está ahí, ¿qué va a pasar? Y que ahora no puedo pagar mis biles. Y digo, bueno, es que todos están igual, pero no es ahí donde nosotros nos concentramos, sino, Señor, ¿qué es lo que va a pasar realmente, no? Sí. Él dice que a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Yo veo que podemos clamar para ser dignos de escapar, que estamos en nuestras casas como estaban los israelitas en la plaga de la tiniebla con luz, y que nos va a revelar las cosas que deben suceder pronto. Realmente estamos morando bajo el abrigo. Yo lo siento así. Definitivamente la luz es la revelación de la Torah para nosotros. Esa es la revelación. Sí. Y Sí. así es. Increíble. Gracias, Karen. ¿Alguien más quisiera compartir antes de pasar al siguiente? Si no, pasamos al siguiente. Aquí no podemos pasar mucho tiempo. Yo lo que he pensado es que si nos tardamos mucho, pues paramos en un tiempo y seguimos la otra semana, pero sigamos adelante hasta ver hasta dónde llegamos, ¿verdad? Muy bien, el segundo versículo dice, diré yo... ¿Sí? Perdón, soy Amelia. Sí, Amelia. Buenas noches. Solo pensando en la reflexión que algunos preocupados y nosotros confiando en el Señor, pero es interesante saber que también hay un grupo que no le importa, que es así como apático a lo que está pasando, que de eso, ¿no? Sí. Sí.
Sinceramente, yo no lo había pensado, pero aquí el Salmo habla de un poco de eso más adelante. O yo voy a hacer referencia, no sé, creo que sí hace referencia, porque hay gente que no está, voy a decir, en la jugada de Dios. Y esa es la parte, por lo menos los que conocemos la Torá, los que conocemos la Torá, los que hemos leído esto durante muchos años. Y hoy estamos en el ejercicio, voy a decir, de una celebración, de una fiesta tan importante que tiene que ver con nuestra redención final. Y lo que está sucediendo, todo esto conjuga. Ahora, ¿qué pasa con las personas que están apáticas a esto? Como veíamos en Romanos, porque también me impresionan las clases en Romanos, cómo se van desarrollando, porque cuando dije en el capítulo 1 que el versículo 17 habla, 1:17 habla del Evangelio, de las buenas nuevas de salvación, y el 18 también dice que se va a revelar del cielo la ira de Dios. Y yo puedo ver que la ira de Dios se está revelando. Al respecto, yo quería grabar un video, o varios videos, he visto varios videos, todos de reacciones que se dieron de la misma forma en diferentes países. Por ejemplo, en Wuhan, China, un momento en que digamos, la semana 3 de la cuarentena, hubo una noche en la que en la ciudad, como todos viven en edificios, salieron a los balcones de los edificios y empezaron a gritar en agonía, en desesperación. Y el oír ese sonido era tremendo. Era oír angustia, era oír el infierno, literalmente. Fue terrible, o sea, a mí me causó mucho terror esa expresión en China. Ahora les voy a contar una en Italia, que pasó lo mismo. En Milán, ahí estaban toda la gente en edificios. Sale un hombre con una guitarra al balcón y empieza a cantar. Y muchos lo siguen. Y también vi un video en Tel Aviv. Sale una persona, pone una bocina en su balcón, empieza a tocar con guitarra y empieza a hablar y a cantarle a Dios. Y él está cantando, toda la gente está en el balcón, en sus balcones, está cantando. Él canta una parte, y la otra, el resto de los vecinos cantan la otra parte, pero se oye increíble, pero adorando a Dios. Y eso me impresionó. ¿Cuál es el tipo de reacción de la gente cuando del tesoro del corazón habla la gente? En China Dios no está. Y la respuesta fue angustia. En Tel Aviv fue interesante verlo, porque Tel Aviv yo la considero como una ciudad que necesita mucho de Dios, pero me impactó. Hemos estado orando por Tel Aviv, por Jerusalén, por todas las ciudades de Israel. Y hemos estado orando para que suceda esto. Y hoy estoy viendo eso. El ángel de Dios, que el ángel de Dios visite las casas en Israel. Y está pasando. Eso es impresionante. Por eso es que cuando hay gente apática, obviamente. Pero qué terrible es ver la gente que no puede responderle a Dios. Otra cosa que también tenemos que reconocer. Hoy estuve me invitaron a una clase vía internet. Y porque yo voy a dar la siguiente clase, entonces
me invitaron yo quería estar para saber quiénes eran y cuál era la técnica o la dinámica del grupo. Entonces, pero dijeron algo que me llamó mucho la atención, me impactó. Dijeron, la persona que estaba dirigiendo dijo, ya el tiempo de la iglesia ya pasó. Hemos entrado al tiempo del reino. Yo dije, sí, así es. Eso, así es. Y cuando ella estaba hablando, yo me acordé con el 9/11, ese día infame. Ese día cambió todo. Cambió nuestra forma de actuar, nuestra forma de viajar. La seguridad de la nación cambió, de todas las naciones. O sea, y todos nos acostumbramos a eso. Hoy está pasando exactamente lo mismo a un nivel mucho más elevado. Cambió la mentalidad a lo que éramos durante 18 años, 19 años. Hoy está cambiando a un nivel mayor. Y esto está tremendo. Bueno. Muy bien. Voy a continuar. Muy bien. Dice el versículo 2. Diré yo a Jehová, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío. Yo quiero hacer ahí, examinar algunas palabritas. Primero, refugio, no estoy señalando la palabra correcta, ya me di cuenta, pero es refugio. Manasé quiere decir refugio. Y Salmo 27:4 también la usa. Dice, una cosa he pedido a Jehová y esa buscaré, que habite yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Y esa también está usada ahí, que yo habite, que yo esté, esa buscaré mi refugio en la casa de Dios. Y esta, por alguna razón, Dios nos está animando a que lo busquemos a Él en este tiempo. Muy bien, permítanme que me pasó algo allí. Tal vez solo quisiera relacionar esto que acabas de decir con la pregunta de Amelia. Sí. Porque me impresiona mucho la relación que el Salmo 27 tiene con el Salmo 91. Por ese anhelo y deseo del salmista de habitar en la casa de Jehová todos los días de su vida. Y eso es lo que hace la diferencia con las personas, cómo se está tomando la situación, cada quien, unos volviéndose a Dios, unos adorando a Dios, otros indiferentes, no hay ninguna relación con Dios para nada. Entonces tiene que ver con el corazón que se conecta con Dios. Es el deseo de habitar en la casa de Él, el que habita al abrigo del Altísimo, el que busca al Señor en el lugar secreto, el que busca al Señor en su casa. Es el corazón, tiene que ver con el corazón que anhela buscar. Y esa es la carga y lo que uno siente de dolor cuando uno ve a las personas que no les interesa o que no conectan con lo que Dios está haciendo en este tiempo. Eso es lo que nos impulsa a clamar por ellos, porque tiene que ver con el corazón. Es el corazón el que anhela y busca. Sí. Gracias, Silvita. Yo quiero
revisar algo porque ya me di cuenta que tengo un error en mi PowerPoint y solo quiero ver si puedo accesar a este programa. Muy bien. Gracias. Perdón que me estoy tomando un poquito de tiempo, pero vi que tengo un pequeño problemita y solo quiero revisar qué es lo que está pasando. Estoy en el versículo 2 porque si pueden ver en el versículo anterior, quiero ver en el primero, Manasé quiere decir refugio. Esa es la flecha, la línea la tengo, en vez de tenerla aquí, la tengo en fortaleza. Y la siguiente la tengo en refugio. Y esa es fortaleza, la tengo al revés. Pero en esta parte de donde dice fortaleza, dice, diré yo a Jehová, refugio mío, fortaleza mía. Pero ahí no dice fortaleza en el original, sino es una red. Quiere decir red. La palabra Matsud, que también está en Ezequiel 23:13, dice, extenderé mi red, mi Matsud, sobre él y quedará preso en mi trampa. Lo llevaré a Babilonia, a la tierra de los caldeos, pero no la verá y morirá ahí. Esa es una forma de usar esta palabra. Entonces dice, este es como que si Dios está tirando su red y agarrando a su gente. Él es mi refugio y Él me captura. Es como que Él me toma, me agarra, me captura. Y eso es lo que quiere decir esa palabra. Matsud. Y hay otro salmo, el Salmo 18:2, dice, Jehová es mi roca, mi baluarte y mi libertador, mi roca en quien me refugio, mi escudo, el cuerno de mi salvación, mi altura inexpugnable. Esto quiere decir, aquí se usa eso, es la misma palabra Matsud, es la defensa, la fortaleza, es la red, es eso, es todo eso, es mi baluarte, y esa es otra forma, pero es como que si Dios me está poniendo en una posición de guardarme. Con respecto al comentario que hizo Silvita, me llamó mucho la atención que aquí tenemos dos autores, David en el Salmo 27 y Moisés en el Salmo 91. Los dos con el mismo corazón, los dos buscando refugiarse en Dios, los dos haciendo alusión a las mismas cosas. Obviamente ellos tenían en su corazón una relación muy cercana a Dios y eso es lo que los hace escribir. Y en la parte donde dice Él es Dios en quien confío, esa es la palabra confiar, viene de bataj, que quiere decir estar seguro, lanzarse sobre la espalda de alguien. O sea, yo me lanzo detrás de la espalda de Dios, o sea, yo confío en Él. O sea, toda mi fuerza está puesta en confiar, en lanzarme hacia Dios. Y eso quiere decir todo esto. El Salmo 4:3 usa esta palabra, dice, sabed pues que Jehová ha apartado al piadoso para sí. O sea, que lo ha tomado para sí. Jehová oye cuando a él clamo. Temblad y no pequéis.
meditad en vuestro corazón sobre vuestro lecho y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad a Jehová. Aquí me gustó aquí porque aquí está dándole la aplicación a esto que estoy hablando, a la forma de confiar en Dios, cómo se usa el verbo bataj. Confiar en Dios, estar seguro en Él, lanzarse sobre Él, ofrecer sacrificios de justicia, hacer lo correcto. Ahora es tiempo de hacer lo correcto, temblar y no pecar, meditar en nuestro corazón, porque Él nos ha apartado para Él. Jehová, ha apartado al piadoso para sí. Y es un tiempo para eso. O sea, aquí es donde la introspección está muy interesante, muy pronunciado todo esto. Muy bien. ¿Alguien quiere compartir algo? Muy bien, el 3 dice, porque Él te libra del lazo del cazador y de la pestilencia. Muy bien. Aquí la palabra libra quiere decir te libera, te desenreda, te rompe. El Dios va, si el cazador ha venido sobre mí, me ha atrapado, viene Dios, el ángel de Dios, y Él va y rompe, libera, me desenreda de su red, me lleva y me toma. Él toma, o sea, Él va, me libera, me toma, me desenreda de esa red y me toma del lazo, de la trampa. Y a mí me llama la atención porque yo veo, en medio de todo lo que estamos viviendo, veo mucha trampa, mucho engaño, mucha maldad, mucho de todo. Pero Él viene y me libra de todo esto. Y aquí quiero agarrar algunas palabritas. La palabra Yakush, que es cazador. El que te ha colocado la trampa. O sea, el cazador, me llama mucho la atención porque el cazador ha venido a poner una trampa. Y eso es lo que yo percibo. Es como que si nosotros estamos en la trampa. Pero Dios nos va a librar de eso. Y esta misma palabra se usa en Jeremías 5:26, que dice, porque en mi pueblo se encuentran impíos que vigilan como cazadores al acecho, ponen trampas y atrapan hombres. Eso es lo que el cazador, o sea, el cazador es una especie de Satanás que nos anda viendo cómo hacernos tropezar, cómo atentarnos, cómo hacernos caer por la maldad de los hombres. Y Él está haciendo que nosotros o sea, Dios nos está apartando, nos está poniendo en nuestras casitas, nos está poniendo con su luz, con su Torah, para que nosotros pasamos el día, este tiempo malo, digamos, ¿verdad? De ahí hay la palabra pestilencia, que viene del verbo deber, el hebreo, quiere decir plaga. Y en Éxodo 5:3 también se usa. Dice, entonces ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha salido al encuentro, déjanos ir, te rogamos, aquí hablándole a Faraón, camino de 3 días al desierto para ofrecer sacrificios a Jehová, nuestro Dios, no sea que venga sobre nosotros con pestilencia o con espada. Y es esto, o sea, aquí está hablando, esa es la pestilencia.
Mortal. La palabra mortal no está en el original como nosotros entendemos mortal, pero sí habla de la palabra ahí es Javá, que quiere decir calamidad, quiere decir deseo también, como un deseo malo, iniquidad y maldad. También está la palabra en Proverbios 10:3, que quiere decir, que dice, Jehová no permitirá que el justo padezca hambre, pero rechazará la avidez de los impíos, los deseos de los impíos, la maldad de los impíos. En medio de todo la pestilencia, hay una especie como de maldad que se levanta en medio de los hombres. Y esto es lo que yo veo que está sucediendo. ¿Alguien quiere comentar algo? Yo solo quisiera tal vez recordar eh, que cantando el Señor te mostró que la red ya había sido lanzada y tú viste ese momento y por eso cantaste sobre esto que acabas de describir. Qué increíble. La verdad es que no me recordaba de eso, Silvita. Eso pasó hace como una semana o 10 días. Estábamos cantando y yo veía como una red se estaba tirando sobre toda la tierra. Y no había hecho relación a lo que estaba leyendo. Hasta que, gracias, Silvita, por recordarnos eso. Pero así es. Es como que yo solo vi una red cayendo, pero era cuando vi eso, porque era una red extendida, como que se estaba viniendo sobre nosotros, ¿verdad? Cuando vi eso me recordé de Mateo 24, donde dice que está haciendo a la derecha a las cabritas, a la derecha a las ovejas y a la izquierda a los cabritos. Me pareció interesante todo eso y que gracias por traerlo. Muy bien, vamos al versículo 4. Mauricio, solo quisiera comentar algo en esto que estás mencionando. Sí. Me tomo de la trampa. Yo le comentaba a alguien y le digo, mira, nos están mintiendo. Ahorita es tan difícil distinguir todas las mentiras que hay en esta situación, ¿verdad? Sí. Y es esa trampa en la que necesitamos ese discernimiento. Necesitamos que realmente el Señor nos libre de no ser parte de no ser arrastrados por esa trampa que se está entretejiendo en todo esto. Como tú mencionabas, las cosas cambiaron en el 9/11, las cosas cambiaron ahorita. Sí. La manera como se ven los controles, las vacunas, el control de alimentos, absolutamente todo ahorita queda tan allanado el camino para el sistema que ellos quieren implementar, porque la misma gente, por el temor, va a empezar a pedir eso buscando seguridad, Sí. ¿verdad? Entonces, que el Señor nos libre de esa trampa de las mentiras, pero también de las trampas de poner nuestra seguridad en lo que no es. Entonces, creo que esta es una de las oraciones que tenemos que fortalecer, ¿verdad? Decirle, Señor, tú me has librado de trampas y líbrame de las trampas, de los engaños, para no participar de la bola de nieve que ellos han tendido, ¿verdad? O sea, Claro. sí tenemos que formar, porque yo creo en este tiempo hemos encontrado gente que también piensa que tener fe es, no, yo no me preparo ni nada porque yo confío en Dios. Está el que, bueno, yo confío en Dios y Dios me ha llamado a ser prudente, como decía, ¿verdad?
Dios le habló a Noé y le dijo, construye un arca. Entonces también nosotros tenemos que no caer tampoco en esas trampas de ser insensatos, poniéndole un título de llamar a la insensatez fe. Entonces todas esas son pequeñas trampas en las que se pueden caer, y de todas ellas el Señor nos puede librar al estar en esta intimidad, ¿verdad? Porque al final el resumen de lo que estamos viendo ahorita en los primeros versículos es intimidad, ese Así es. escondernos, habitar con Él, permanecer, estar protegidos, estar rodeados, estar seguros, todo nos empuja a intimidad y a conexión con Dios. Entonces creo que eso es bien importante, pedirle al Señor que abra nuestros ojos para, para identificar las trampas, ¿verdad? Gracias, gracias. Sí es increíble todo lo que estamos descubriendo. Eh, y como tú dices, esto tiene que ver con intimidad. Esto tiene que, es un salmo que está llamando a algo. No es un salmo que lamentablemente hay muchas personas que agarran este salmo, lo abren en la Biblia y lo ponen en la entrada de sus casas como que si fuera un amuleto que nos va a estar guardando. Como que si la misma escritura fuera la que nos está guardando, y no es nada por el estilo. Como tú dices, esto es... Cuando yo estaba, mi mamá me abría la Biblia en el Salmo 91 y me lo dejaba abierto en mi cuarto. Entonces ese fue uno de los primeros salmos que me acompañó siempre. Sí, pero esto no es así. Ahora, lo que estamos viendo hoy es precisamente el mismo salmo nos está dando luz y nos está, como a mí me pareció muy impresionante que el mismo salmo nos está introduciendo a la fiesta de la redención y cómo nosotros nos tenemos que preparar para la fiesta, y cómo hoy se está dando situaciones similares a las que se dieron en la época de Moisés. Entonces es increíble porque todo lo que estamos descubriendo y viendo y sacándole el provecho, porque aquí hay mucho tesoro que tenemos que ver. Muy bien, voy a seguir con el versículo 4, que dice: con sus plumas te cubre y bajo sus alas hallas refugio. Escudo y baluarte es su fidelidad. Muy bien, agarremos vamos a agarrar aquí algunos versos, algunas palabritas. Primero la palabra hebra, que es traducida como plumas, ¿verdad? Realmente ahí esa palabra significa hebra, quiere decir brazo, como una extensión, la extremidad de algo, o el ala, ¿verdad? Y fue traducida como plumas. Su extensión, su brazo te cubre. Y a mí me gusta mucho la palabra brazo porque la palabra yod es precisamente eso. En el hebreo no tengo... voy a escribir aquí a ver si lo logro. Esta es la palabra yod en el hebreo. ¿Se la ven ahí? En el hebreo antiguo, en el hebreo que se usaba en la época de Moisés. Hoy en día es una tilde, es la letra más pequeña del... Vamos a ver, es la que está ahí, el yod. No, yo creo que creo que lo tengo al revés, porque la cámara la tengo al revés. Pero esa letra que parece una Z, la voy a... Mejor ahí la dejo. Esa letra que parece una Z
es un brazo extendido con la mano. Esta es la mano y esta es la extensión del brazo. Eso quiere decir, eso es lo lindo del hebreo, porque las letras no están hechas, están hechas con un sentido, porque eran pictóricas, para que la gente se pudiera recordar, los que no leían, que pudieran, ese es el brazo de Dios. Y el brazo de Dios, por eso dice, Él nos redimió con mano fuerte y brazo extendido. Y esas dos cosas están en esa letra. Y ese es con su brazo me cubre, me va a cubrir con su brazo. Y esas son las cosas que yo quiero que vayamos viendo, que cuando nosotros estamos caminando en Dios, Él en el tiempo malo nos va a cubrir con su brazo, perdón. Y en Deuteronomio 32:11 dice, como un águila que despierta a su nidada, que revolotea sobre sus polluelos, extendió sus alas y los tomó y los llevó sobre su plumaje. Ese es donde dice que extendió sus alas, es donde extendió su brazo, su ala, extendió su extremidad para subir a sus aguiluchas sobre su plumaje. Y eso lo hablábamos anteriormente en una de las palabras que estuvimos viendo, bataj, creo que era que es como echarse encima de Dios. Y es como uno va descubriendo cómo todas estas escrituras nos están dando una idea más profunda de lo que Él nos quiere transmitir en su intimidad. Estaba buscando esa escritura, pero no la veo aquí. Mejor sigo adelante para no tardarme. Y la siguiente palabra que quería que viéramos aquí es la parte, dice, bajo sus alas. Ahí la palabra es kanaf, que quiere decir ala, falda, borde, esquina. El borde del manto es un ala, la falda. La palabra ahí es, también se ve en Salmo 36:7, dice, cuán preciosa es, oh Dios, tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se refugian bajo la sombra de tus alas. Por alguna razón Dios está teniendo misericordia con nosotros y está refugiándonos. Y es un tiempo de refugiarse, ¿verdad? La siguiente palabra de refugio aquí es, a mí me llama la atención porque estamos tocando mucho refugio y hay distintas palabras en el hebreo que están aludiendo a esto. Aquí la palabra es jaká y dice ir a buscar protección en Dios, poner toda nuestra confianza en Él. Ese es, con sus plumas te cubre y bajo tus alas hallas esa protección que tú vas a encontrar cuando lo buscas. O sea, le cambia un poquito el sentido. En este tiempo yo voy bajo su protección, a refugiarme, a buscar su protección. O sea, es un tiempo de búsqueda de protección. La siguiente palabra dice acerca de la fidelidad, que no es fidelidad ahí. Dice, voy a terminar de leer la parte última. Dice, escudo y baluarte es su fidelidad. Y sí es así, pero realmente la palabra que está escrita en el original es emet, que quiere decir verdad. Escudo y baluarte es su Torah, es su verdad. Torah es un sinónimo de verdad. Y quiero poner atención, porque yo voy a buscar, o sea, yo estoy tratando de buscarme bajo sus alas, y en sus alas yo encuentro mi refugio, porque busco ese refugio, busco esa protección que yo necesito. Porque esa protección es la Torah, la verdad, es un escudo y es un baluarte para mí.
La Torá viene a ser ese escudo, la Torá viene a ser ese baluarte, esa protección, esa barrera que me va a proteger. Y eso es fidelidad, no expresa eso, por lo menos en mi mente no lo expresa. Pero la palabra emet, que es verdad, tiene ese sentido. Y ahí la palabra escrita ahí es emet, que tiene que ver con la fidelidad, porque la verdad también produce fidelidad. Fidelidad quiere decir que se reproducen las cosas tal y como son. Un sonido de alta fidelidad es que se reproduce tal y como es el sonido, se acerca lo más a la versión original. Y aquí no, lamentablemente fidelidad no está hablando de, no está dando el sentido que quisiéramos. Tal vez suena bonito y tal, poético, escudo y baluarte es su fidelidad, pero en realidad está hablando de la Torá y es la verdad. Cuando yo la encuentro, se vuelve mi escudo, mi baluarte, mi refugio, y Él me cubre porque yo estoy en su verdad. El versículo 5 dice, no temerás al terror de la noche, ni a la flecha que vuela de día. Muy bien. Aquí vamos a ver la primera palabra, dice que de temer, no temerás. La palabra ahí es pajad, que quiere decir temor, pavor, terror, alarma repentina. Y no voy a tener miedo, no va el terror, el miedo, el pavor, ni la alarma repentina. Me llama la atención mucho lo de la alarma repentina, porque esto está que en la noche no voy a temer de esa situación que surge repentinamente. Y esto casa mucho con lo que estamos viviendo hoy. Estamos viviendo una situación repentina. La persona que trabaja conmigo, que nos ayuda en la casa, la familia de ella, le pregunté cómo está tu familia, cómo está, y me dice, mi hijo está bien, pero los primos de él están mal, porque están diciendo que se va a acabar el mundo, que se está acabando el mundo. Y eso es lo que me da no sé qué, de verlos a ellos pobrecitos de que están ahí sufriendo de que el mundo se está acabando. De eso es precisamente en lo que no debemos de entrar. No es ese pavor, porque el mundo no se está yendo a ningún lado y no se está acabando. Las épocas están sucediendo y las cosas están pasando. Pero voy a leer una escritura donde se usa esta palabra de pajad, que está en Éxodo 15:16. Terror y espanto cae sobre ellos, pajad cae sobre ellos. Por la grandeza de tu brazo quedan inmóviles como piedras hasta que tu pueblo pasa, oh Jehová, hasta que pasa el pueblo que tú has comprado. Aquí está hablando, este es el cántico de Moisés y está hablando a la hora que están cruzando el Mar Rojo. Entonces, cuando ellos están cruzando el Mar Rojo, Israel está cruzando el Mar Rojo, el terror, el pavor, la alarma repentina creció en el corazón de los egipcios y fue un espanto en ellos. Se quedaron atónitos, inmovilizados, se quedaron como que eran piedras, no podían creer lo que estaba pasando. O sea, imagínense, aquí ellos están persiguiendo a su enemigo y una fuerza sobrenatural los rescata. Se abre el mar y ellos ven eso y se quedan congelados, petrificados, aterrorizados, espantados. Y eso es lo que no va a llegar.
no temerás. ¿Por qué? Porque nosotros nos estamos refugiando. Refugiarse no quiere decir que me estoy atrincherando en mi casa, encerrándome. No quiere decir eso, ni me voy a poner audífonos a oír música o prender la tele y ver tele. No, porque yo estoy haciendo mi trabajo, yo estoy estudiando, buscando mis respuestas en Él. Lo que Él me está diciendo, mira, entra en paz en tu casa, en shalom. Shalom no es nuestra paz. Shalom quiere decir que mi paz es completada por su presencia. Él viene y me llena y completa, me hace íntegro porque me completa, me llena de su presencia, y eso que me llena y me hace íntegro es shalom. Entonces voy y me agarro, me refugio en su palabra. Entro en shalom. Muy bien, la palabra het, que son flechas, saetas, dice que son flechas que vuelan de día. El terror de la noche no va a llegar a mí. Yo voy a dormir de lo más rico porque estoy en Él. Y la flecha de día no me va a afectar, ni la flecha que vuela de día. En Salmo 58:7 hace alusión también a esto, que dice que se diluyen como aguas, las aguas que corren. Cuando disparen sus saetas, que sean como que si estuvieran sin punta. Las saetas que son disparadas contra mí no van a tener efecto, porque su brazo me tiene guardado. El terror no va a tener efecto, porque el brazo de Dios me tiene guardado. Y vuelan de día. Esta palabra de Yomam, durante el día, también se usa en Éxodo 13:22, que dice: no quitó de delante del pueblo la columna de nube durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Y usa la misma palabra. A mí me gusta mucho ver cuándo se usan las mismas palabras, en qué situaciones, porque también eso pasó en Egipto, mejor dicho, en el desierto, en el Sinaí, cuando Dios protegía a Israel. Todo esto es cuestión de protección. Dios literalmente está haciendo su protección con una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche. Ahí es donde se ve Dios obrando. Muy bien, entonces no sé si alguien quisiera comentar algo hasta aquí. Solo quiero revisar cuánto tiempo llevamos. Yo creo que ya podemos pensar en ir dejando, porque no vamos a avanzar mucho más. ¿Alguien quiere comentar algo? Sí, quisiera volver un poquito al versículo 3 y el 4, porque cuando empezaste el 4 ya no lo pude comentar lo que había venido a mi mente. Y con el 3 dice: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Y en el 4: con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Pero me puse a pensar